Pregunta muy frecuente en consulta. Doctor, si hago deporte me quedo calvo. O doctor, si tomo creatina me quedo calvo. O doctor, si tomo chuches me quedo calvo. Pues respuesta corta es no, no, sí. Ya está. Hay que acabar el vídeo. No, es broma. Venga, tenemos que hablar. A ver, vamos rápido que no hay tiempo. Ya hice un vídeo al respecto hablando de si tomar chuches, es decir, anabolizantes, es decir, cualquier tipo de, vamos a decir, sustancias hormonales que favorezcan el crecimiento muscular mediados por vías hormonas sexuales, fundamentalmente masculinas, empeora la alopecia androgenética masculina y femenina. No hay ninguna duda. No hay una dosis segura. No hay un tratamiento complementario seguro para disminuir esto. En mujeres el resultado es evidente, un patrón masculino de pérdida de pelo. Esto se ve fácilmente en dos tipos de pacientes. Primero, pacientes femeninos, chicas que para competir se dopan con sustancias, pues desarrollan entradas y pérdida de pelo en la zona de la raya, un patrón masculino del libro, y luego mujeres que están en transición a hombres, pues que muchas desarrollan calvicie masculina, ¿vale? Al tomar evidentemente o gel de testosterona o a pincharse testosterona de pot, etc. En hombres que utilizan anabolizantes, más que ocurrir una alopecia tan significativa, lo que se ve es que se agiliza mucho su finura de pelo, ¿vale? Sobre todo en la zona frontal y de la raya. Algo se puede intentar combatir con inhibidores de 5-alfa reductasa, pero hay una cosa que tenéis que saber. Todas las hormonas masculinas, está la testosterona, está la dihidrotestosterona, pero también hay otras que a lo mejor no suenan, como la androstendiona, hay otras, hay muchas, todas pueden interaccionar con el receptor de hormonas masculinas que están en el pelo y dan orden que se haga el pelo más fino. Entonces, tenéis que saber que el efecto de las hormonas sexuales es siempre negativo con respecto al pelo en el cuero cabelludo, no tanto así en otras zonas como puede ser, por ejemplo, en la barba. ¿Qué significa esto? Que evidentemente, con inhibidores de 5-alfa reductasa, como son finasterida o utasterida, únicamente estás bloqueando el efecto de hormona sexual masculina que tiene más potencia en el pelo, que va a ser la dihidrotestosterona. Pero no haces nada con otras hormonas como la testosterona u otros derivados de menor actividad, con lo cual, evidentemente, el proceso de finura va a ser menor, pero va a seguir. Bueno, vamos a ver qué pasa con la creatina. Vamos a ver, la creatina ya sabéis que es realmente una proteína, es un aminoácido que busca un efecto ergogénico, es decir, pues aumentar el rendimiento físico, porque va a favorecer la ganancia muscular, ¿vale? No voy a hablar ahora de fisiología, porque es un poco tedioso hablar de esto, pero tienes que saber que al tomar ese suplemento favorece, digamos, que haya más energía disponible para los ejercicios físicos, de forma que evidentemente tienes más energía y puedes hacer más ejercicio físico, con lo cual, sobre todo más a nivel de pesas, va a aumentar tu ganancia muscular y de por sí sola, curiosamente, también tiene capacidad para favorecer el crecimiento del músculo. O sea, por eso ambas vías puede funcionar. Vale. Muchos pacientes me preguntan, hay como una especie ahí como de bulo o algo montado, acerca de si tomar creatina hace que te quedes calvo, ¿vale? Calvo o calva, ¿vale? Lo que agilizaría un poco la alopecia androgenética. La respuesta corta es que no. Yo, por lo menos, no hay ningún estudio que haya demostrado que esto ocurra. No hay ningún estudio en el que hayan seguido a pacientes y han visto que se queden más calvos si toman creatina o no creatina. Mi experiencia es que yo no he visto ningún paciente mío que al iniciar suplemento de creatina haya empeorado su alopecia androgenética. No lo he visto, ¿vale? Es lo que os puedo decir. La mala fama de la creatina con el tema de la alopecia androgenética es... Hay varios, pero sobre todo un estudio, no sé por qué razón se hizo famoso, un estudio que se hizo en Sudáfrica, creo que eran como 20 jugadores de rugby, a los cuales pues a unos les daban suplementos de creatina y a otros no, y medían varias variables, entre ellas algunas hormonas sexuales, ¿vale? Entonces se vio que a los que le daban creatina, a estos jugadores de rugby, no les cambiaba la testosterona, y a los que sí les daban creatina, empezaba a subir un poco la DHT, la dihidrotestosterona, sobre todo a la semana de tomarlos, y luego ya empezaba a bajar un poquito, ¿no? Entonces hablaban de que al tomar suplemento de creatina, pues aumenta la DHT y eso puede hacer que la gente se quede más calva, ¿no? Todo como muy hipotético. Esto no se ha contrastado en otros estudios, de hecho a veces hay resultados contradictorios, y de hecho, aquí incluso os adjunto la tabla del estudio. Os digo que dejaré abajo en comentarios la bibliografía de muchos papers si queréis leerlos. Este estudio tiene algunos problemillas que me inquietan y por eso me llama la atención que es un estudio que ha sido como muy... Es un estudio muy poco ambicioso. 20 pacientes no puedes presentar cátedra, evidentemente, necesitas miles. Pero bueno, no sé por qué se ha hecho famoso este estudio. Fijaos, de hecho hay una tabla, la tabla de comparación de las hormonas, y me llama la atención que, por ejemplo, en el grupo placebo, es decir, el que daban probablemente, pues yo sé, pues era azúcar, lo que fuera que le daban, en vez de creatina, de inicio tenían más DHT.
que en el grupo de los que iban a tomar suplemento de creatina. No han calculado realmente la diferencia significativa, pero ahí fijaos los números, hay diferencia entre ambos. Y con el paso de las semanas, el grupo que empezó con un DHT alto, que era el grupo placebo, se tiende a normalizar, con lo cual yo entiendo que eran algunos datos un poquito más outsiders, mientras que el grupo de la creatinina, la DHT, empezó a subir, ¿vale? Y empezó a normalizarse y cada vez se parecía más al grupo que era con placebo al inicio. ¿Esto qué me dice? Evidentemente, pues que tenemos, casi seguro hay un sesgo aquí, yo creo, ¿vale? Son 20 pacientes, con lo cual la probabilidad de que aparezcan estos sesgos de selección, que es coger, si tienes tan pocos pacientes, tienes 20 pacientes, dicen cada grupo, a poco que haya 3 o 4, que ya son un poco con una cantidad muy alta de hormonas por X razones, pues ya los datos van a ser un poco espurios. Entonces, sentar cátedras con este tipo de artículos es muy complicado, y sobre todo cuando hay otros artículos que no han visto estos resultados, ¿vale? Porque hay muchos estudios que han visto que tomar creatina sube testosterona y otros estudios que no han visto esto. Las dosis de carga son distintas, el tiempo de purificación son distintos, entonces a mí me llama la atención bastante esto. Os cuento más. No solamente es que yo no haya visto que pacientes con suplemento de creatina hayan empeorado la presión genética, es que, aunque puede tener sentido, me refiero, si mantienes niveles de hormonas sexuales altas, esto no es tan fácil para la alopecia androgenética. Es decir, alopecia androgenética no hace todo el mundo, hace quien puede, no quien quiere. Bueno, es una broma, todos tenemos alopecia androgenética. Lo que pasa es que la velocidad va a depender de nuestros genes, ¿vale? Os pongo un ejemplo. Si tenemos a Juan y tenemos a Pedro, los dos, vamos a decir que son iguales en todo absolutamente, y tienen la misma cantidad de hormonas sexuales, pongamos 1000 y 1000, pero si Juan, genéticamente, sus receptores de hormonas masculinas son más sensibles a las hormonas masculinas, incluso con niveles más pequeños de testosterona, 500 o 400, va a hacer una alopecia androgenética. Y esto Pedro no va a hacerlo. Entonces, por supuesto que importa la cantidad de andrógenos, pero esta importancia, aunque esto no está muy estudiado, ya os digo yo que tiene que ver con cantidades grandes de hormonas masculinas, que no tengan, digamos, más tutía de que eso de una alopecia androgenética. ¿Por qué? Porque al final hay saturación de los receptores de hormonas, ¿vale? Es decir, la cantidad de hormonas que van a funcionar en un sitio es realmente la cantidad que va a estar unido a esos receptores. Si tú tienes niveles normales de hormonas masculinas, un porcentaje muy importante de tus receptores ya está unido a tus hormonas y va, pues, evidentemente, a actuar. Si aumentas mucho tu cantidad de hormonas sexuales de forma exógena, por ejemplo, vamos a aumentar el porcentaje de receptores unidos. Y esto va a provocar, evidentemente, efectos que no sean tan buenos, por ejemplo, en la alopecia androgenética, que dice efectos buenos en los músculos, pero no tanto en la alopecia androgenética, o en la próstata, o en disfunción cardiovascular, por supuesto, que es el principal problema de este tipo de sustancias anabolizantes. Pero el ejercicio físico, que luego veremos, o si algún suplemento puede favorecer niveles ligeramente aumentados de hormonas masculinas, probablemente el cambio con tu respecto basal de ese exceso de hormonas masculinas en tu sangre no sea especialmente llamativo. Con lo cual, mínimos aumentos de hormonas masculinas probablemente no tienen relevancia. Sin embargo, si tú tienes una sensibilidad muy alta a las hormonas masculinas, un tema genético, independientemente casi prácticamente, digamos, de la cantidad de hormonas sexuales, a poco que igualas un poquito de hormonas sexuales masculinas, vas a quedarte calvo. Por supuesto, la cantidad de hormonas sexuales en tu cuerpo es importante, de cara a la alopecia androgenética, pero esta importancia es remota comparada con la importancia de cómo realmente esa relación se establece en tu cuerpo, es decir, con una relación entre hormonas masculinas y receptores. Tal es así que yo, en un hombre, habitualmente no pido analítica de hormonas sexuales. Me da exactamente igual el valor que tenga. Tengo pacientes que por casualidad se han hecho analíticas de hormonas sexuales y tienen la testosterona y la HT la tienen baja y están quedando calvos. ¿Y esto por qué es? Lo he explicado ya. Es que la cantidad de hormonas sexuales, por supuesto, es importante. Más cantidad, evidentemente mayor riesgo, no va a ser menos. Pero en parte de los casos, salvo cantidades muy grandes de anabolizantes, no tiene tanta importancia. Porque lo que importa es genéticamente cómo respondes tú a cualquier nivel de hormonas masculinas. Y hay gente que tiene tal mutaciones en sus receptores de hormonas masculinas, por ejemplo, que es ultrasensible a cantidades mínimas. Y se quedan calvos, o desarrollarán cáncer de próstata en el futuro, o tendrán la próstata muy grande, o tendrán problemas cardiovasculares, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y qué pasa con el ejercicio físico? Pues esto es cada vez, cuando he revisado un poco este tema alguna vez en mi vida, veo que cada vez los artículos es que son más aleatorios y caóticos, porque es que
Primero, no están estandarizados. Porque evidentemente estáis de acuerdo conmigo que no es igual ver qué pasa con tus hormonas masculinas después de un día intenso en el gimnasio levantando pesas que a una persona que a lo mejor hace deporte todos los días, corre 1 hora al día y se ve al mes. Entonces, parece ser que hay cierta evidencia que a corto plazo un día de ejercicio aumenta transitoriamente testosterona, ¿vale? Que es una de las razones por la cual muchas veces la analítica de sangre de testosterona que muchos pacientes se hacen, yo no sé hasta qué punto tiene valor realmente, porque si el día anterior has corrido, has saltado, has tenido relaciones sexuales, has hecho X cosas, pues a lo mejor está más alta o más baja. Y no es representativo de tu valor medio habitual. Entonces, por si fuera poco, los estudios con respecto al ejercicio físico han visto que generalmente, quizás a corto plazo, de un día para otro, puede subir un poco la testosterona, dentro de generalmente en límites normales, ¿vale? Es decir, testosterona global menos de 1000, generalmente, pero ese efecto no se mantiene a largo plazo. Otros estudios han visto que el ejercicio mantenido a largo plazo pudiera aumentar un poco la HT. Sin embargo, y lo digo de verdad, otros estudios mienten esto. Dicen que no, que solo aumenta la hormona de crecimiento o el IGF-1, que es como un factor insulinoide que también hace crecimiento del músculo. Yo para dentro de mí pienso, bueno, esto que los endocrinos se busquen en la vida, que hagan estudios bien hechos, pero os cuento mi película. Veo muchos pacientes, tengo mucha casuística, y veo muchos pacientes que están calvos y están gordos. Vale, hay que hablar con propiedad. Calvos y gordos. Les pongo medicación, mejoran mucho, muchos de que están calvos y otros se quedan menos calvos. Y muchos aprovechan también este impasse que me dicen, doctor, bueno, estoy gordo, voy a adelgazar. Hacen mucho deporte y pasado un tiempo les veo, insisto, y están o no están calvos ya por la medicación o están menos calvos y luego lo trasplanto. O sea, el deporte, por lo menos lo que yo puedo ver, no empeora la alopecia androgenética. Además que evidentemente el deporte tiene otros beneficios, que en el hipotético caso que se mantuvieran niveles elevados de hormonas sexuales mantenidas con el deporte, cosa que tengo dudas, porque eso puede ocurrir al principio, pero después luego por mecanismos de feedback hormonales, esto, salvo que te estés poniendo algo externo, es evidente que tu cuerpo se autorregula por narices, que es la base de la endocrinología, así se basa, en feedbacks positivos y negativos, es que no se va a mantener a largo plazo esos niveles más altos de hormonas sexuales, y ya he contado antes que realmente lo que importa es cómo sensible sea el paciente. Entonces, sobre todo si está con inhibidores de 5-alfa reductasa, en hombres y mujeres, no me inquieta especialmente el ejercicio físico o la ketina. Y me importa más que te pinches anabolizantes, evidentemente, o te untes con testosterona. Algún día hablaré de la TRT, porque eso sí que puede empeorar la alopecia androgenética, sobre todo si no tomas pastillas. Bueno, creo que me he extendido demasiado, quería hacerlo rapidito, pero quería explicarme también. Y ya está, nos vemos, adiós, ¡hala, hala!